Que lo que gente de YouTube, sean bienvenidos a mi canal. En este video, como vieron en el título, vamos a hablar de quiénes son los monarcas de Solo Leveling, aprovechando los rumores de que esta serie tendrá su propio anime. Cabe decir que este video está plagado de spoilers, así que vamos a comenzar. Los monarcas son una antigua raza de monstruos que buscan acabar con la raza humana. Como resultado, sirven como los principales antagonistas de Solo Leveling. En el principio del tiempo, cuando la luz y la oscuridad eran todo lo que existía, el ser absoluto dividió la luz para crear los gobernantes y dividió la oscuridad para crear los monarcas. Como los monarcas nacieron para destruir el mundo y los gobernantes nacieron para protegerlo, no pasó mucho tiempo antes de que se involucraran en una guerra devastadora entre ellos. Eones más tarde, cuando el ser absoluto fue derrocado y asesinado, los gobernantes utilizaron herramientas que contenían fragmentos de su poder para cazar a los monarcas y pudieron capturar al monarca Legia con vida, inclinando la marea de la guerra a su favor y dándoles un sólido disparado hacia la victoria. Al darse cuenta de esto, el monarca de la sombra Ashburn se acercó a los monarcas y les ofreció su ayuda. Como no tenían otra opción viable, los monarcas lo aceptaron de mala gana como su nuevo aliado. Desafortunadamente para Ashburn, a pesar de que logró estabilizar el equilibrio de poder y mantener la guerra, sus abrumadores poderes le valieron un gran temor de ambos lados y finalmente llevaron a dos monarcas, Bestia y Baran, a traicionarlo y emboscarlo con sus ejércitos. Aunque Ashburn derrotó fácilmente a ambos monarcas y mató a Baran en represalia por su traición, su ejército en la sombra fue casi aniquilado. Decidiendo buscar venganza contra el monarca bestia, Ashburn se escondió para revivir su ejército, permitiendo que los gobernantes finalmente ganaran la guerra y obligando a los monarcas a escapar a las grietas entre los mundos. Sin embargo, en algún momento después de esto, Ashburn regresó y Antares, el monarca más fuerte, le permitió con gusto volver a unirse a sus filas, ya que los otros monarcas aún estaban debilitados por su pérdida ante los gobernantes y necesitaban tiempo para restaurar sus poderes. Siglos más tarde, los monarcas intentaron conquistar el mundo humano para reconstruir sus ejércitos y los gobernantes intentaron detenerlos para salvar a la raza humana de una extinción segura. Cuando sus esfuerzos fallaron, los gobernantes utilizaron una herramienta creada por el ser absoluto llamada Copa de la Reencarnación, que tenía el poder de hacer retroceder el tiempo 10 años cada vez que la usaban, para darles una segunda oportunidad. Desafortunadamente, esto solo prolongó lo que parecía ser inevitable, ya que el mundo humano siempre sería destruido sin importar qué bando ganara la guerra y sin importar cuántas veces los gobernantes retrocedieran en el tiempo. En total hubo 9 monarcas y digo hubo ya que todos murieron a manos de Sun Jinuo un total de 2 veces. La primera en el mundo humano y la segunda cuando usó la copa para poder enfrentarlos solo en la brecha dimensional donde duró años ahí, aunque en el mundo real solo fueron 2 años. El monarca de la transfiguración y el rey de los espectros demoníacos Yogumunt. Era un anciano con cabello gris, ojos rojo claro y un símbolo de gota rojo sangre en su torso. Llevaba una capa hecha jirones con capucha de color púrpura negruzco, una máscara de hueso amarillo pálido sobre la boca y dos objetos metálicos en forma de cuerno que se extendían desde la parte superior de la espalda. Además, cuando usaba sus poderes o se agitaba, sus ojos brillaban de color púrpura rosado. Yogumunt parecía ver a los humanos como una especie débil e inferior, como se nota en la forma en que llamó a Sun Il-wan un debilucho en su cara. Sin embargo, a pesar de su orgullo, todavía era lo suficientemente inteligente como para reconocer que no tenía ninguna posibilidad contra el nuevo monarca de las sombras sin el apoyo de Antares. Cuando el monarca de hielo estaba buscando a los gobernantes en América, Yogumunt se topó con él y le dijo que uno de los gobernantes se había localizado en Corea. Sin embargo, antes de que pudieran irse, Il-wan les tendió una emboscada, quien intentó matarlos a ambos sin éxito. El monarca de hielo pidió a los otros monarcas que lo ayudaran a matar a Jinuo mientras aún era humano. Yogumunt se apresuró a rechazar su solicitud, ya que no quería arriesgar el destino de Baran. Varios días después de que Jinuo mató a los 3 monarcas que vinieron después de él en Corea, Yogumunt se reunió con Antares y le informó que el monarca de las sombras los había traicionado. Cuando Antares invadió el mundo humano, Yogumunt lo siguió e intentó ayudarlo a aplastar a Jinuo creando innumerables portales para convocar al resto del ejército de dragones.
Sin embargo, este plan finalmente fracasó, ya que Jinwoo pudo inmovilizar a todos y cada uno de los esbirros de Antares, incluido el propio Yogumunt. Después de pedirle a los gobernantes que retrocedieran el tiempo usando la copa de la reencarnación, Jinwoo comenzó a cazar a los monarcas en el mundo del caos y eliminarlas una por una. 2 años más tarde, después de haber asesinado a todos los demás monarcas excepto a Yogumunt y Antares, Jinwoo se enfrentó a Yogumunt solo y lo mató fácilmente. La reina de los insectos y monarca de las plagas Keresa era una hermosa mujer joven con brillantes ojos rojos, piel pálida, largo cabello negro suelto, labios morados, una perfecta figura de reloj de arena, un gran busto y manos y pies de insectos. También vestía una armadura de color negro verdoso que dejaba la parte superior del escote y los hombros expuestos. Era una persona sedienta de sangre que vivía para matar y saboreaba cada oportunidad que tenía para matar a su presa. Sin embargo, también tenía una disposición maternal hacia sus secuaces y los consideraba sus hijos, como lo demuestra su comportamiento posesivo hacia Beru, la mascota de Sun Jinwoo. Ella fue uno de los 3 monarcas que mató a Christopher Reed en su casa. Después de que Jinwoo llegó para luchar contra el monarca bestia, Keresa y el monarca de hielo aparecieron y los 3 lo atacaron todos a la vez. Sin embargo, en medio de la batalla, Keresa se preocupó por hacer que Beru se rindiera a su voluntad. Como resultado, esto la dejó muy abierta para que Jinwoo se acercara sigilosamente por detrás y cortara su cuerpo por la mitad. Habiendo entendido su error, Keresa regeneró todo su cuerpo e intentó usar su veneno en Jinwoo, pero descubrió que él era inmune a él. Enfurecida, Keresa activó su manifestación del cuerpo espiritual y cargó contra él con la intención de matar, pero Jinwoo la esquivó fácilmente usando la autoridad del gobernante y luego la hirió fatalmente usando su habilidad de mutilación. Al darse cuenta de que había perdido, Keresa aceptó silenciosamente su destino mientras sucumbía a sus heridas y moría, dejando que su cuerpo se desintegrara en la nada. El rey de los gigantes y el monarca del principio Legia. Era un hombre enorme y musculoso de piel gris azulada, cabello negro largo y desordenado, barba descuidada y ojos rojos brillantes. Llevaba un largo taparrabos blanco hecho jirones. Tenía un extraño sentido del humor, ya que comenzó a reír locamente después de darse cuenta de que un compañero monarca lo había encontrado. También fue muy astuto, ya que casi logró engañar a Jinwoo para que lo liberara de su prisión. En algún momento después de que el ser absoluto fue derrocado y asesinado, Legia fue capturada por los gobernantes y restringida por cadenas que absorben maná. Eones más tarde, como parte de su plan final para reforzar el mundo humano con maná para que no fuera destruido durante su revancha con los monarcas, los gobernantes implantaron una piedra de esencia dentro de la parte posterior del cuello de Legia, lo que hizo que desarrollara sed de sangre. Hacia los humanos. Varios meses después de los eventos de la cuarta incursión de la isla de Jeju, los gobernantes le dieron a Legia una salida al generar una puerta de rango S en Tokio, donde finalmente se enfrentó a Jinwoo. Emocionado ante la perspectiva de finalmente obtener su libertad, Legia prometió luchar junto a Jinwoo en la guerra que se avecinaba, e incluso unió a los dos en un hechizo que no permitía que ninguno de los dos mintiera al otro. También explicó que Jinwoo no podía convertirlo en un soldado en la sombra ya que era un organismo espiritual y carecía de un cuerpo orgánico. Desafortunadamente para Legia, Jinwoo no era tan crédulo como pensaba y descubrió la piedra de la esencia en la parte posterior de su cuello. Con su tapadera descubierta, Legia intentó matar a Jinwoo, pero el humano esquivó fácilmente todos sus ataques y lo decapitó de un solo golpe. El monarca del cuerpo de hierro y el rey de los humanoides monstruosos. De este no se sabe su nombre. Era un apuesto joven de cabello rubio y ojos verdes. Llevaba una larga bata blanca con un brillante cuello rojo sangre, pantalones y zapatos negros, pequeños pendientes y una sencilla camiseta gris. Cuando usaba sus poderes o se agitaba, sus ojos brillaban de color verde lima. Era un individuo egoísta y demasiado confiado que mostraba un desdén extremo hacia la humanidad, como lo demuestra la forma en que realmente creía que Jinwoo no era apto para ser el segundo monarca de las sombras simplemente porque era humano. Sin embargo, a pesar de su orgullo, todavía era lo suficientemente racional como para darse cuenta de que no tenía ninguna posibilidad contra Jinwoo sin el apoyo de Antares.
Poco después de que se despejara la puerta de rango S de Tokio, el monarca Cuerpo de Hierro, Keresa y el monarca Bestia tendieron una emboscada a Christopher Reed en su casa. Aunque Chris activó su manifestación del cuerpo espiritual para defenderse, todavía no era lo suficientemente fuerte como para defenderse de los tres. Como resultado, lo asesinaron fácilmente en la batalla que siguió, dejando atrás su cadáver mutilado para que lo encontraran los humanos. Cuando el monarca de hielo pidió a los otros monarcas que lo ayudaran a matar a Jinwoo mientras aún era humano, el monarca del cuerpo de hierro fue el primero en negarse, ya que creía que luchar contra el monarca de las sombras por sí mismos era un suicidio y que era mejor esperar a Antares para volver en su lugar. Cuando Antares invadió el mundo humano, el monarca del cuerpo de hierro lo acompañó y enfrentó agresivamente a Thomas André al verlo en el campo de batalla. Sin embargo, en su arrogancia, no se dio cuenta de que Thomas había venido preparado y fue tomado completamente por sorpresa cuando Bellion y Beru emergieron de su sombra. Al darse cuenta de que había caído directamente en la trampa de Thomas y Jinwoo, el monarca intentó contactar a Antares a través de la telepatía, pero se sorprendió al descubrir que Tusk había cortado su conexión. Enfurecido por los trucos de Jinwoo, el monarca activó su manifestación del cuerpo espiritual e intentó matar a Thomas, Bellion y Beru él solo. Sin embargo, sus esfuerzos finalmente fracasaron, ya que el trío pudo dominarlo y acabar con él. El monarca de hielo. Era un viejo elfo musculoso con piel azul, cabello largo y plateado con un solo mechón largo colgando sobre el lado derecho de su cara, ojos blancos en blanco y orejas redondas. Llevaba una capa blanca andrajosa con un cuello negro sobre una camisa blanca andrajosa, pantalones negros andrajosos y un par de botas negras. Era un individuo engreído y sereno al que no le gustaba jugar con las probabilidades o adelantarse a sus propios planes. También se dio a entender que tenía disgusto por los conflictos innecesarios, como se muestra cuando instantáneamente noqueó a los humanos que encontró en la isla de Jeju con sus poderes en lugar de tomarse el tiempo para masacrarlos. Sin embargo, frente a un poder muy superior al suyo, tendía a actuar presa del pánico e incluso imprudente, como lo demuestra la forma en que instó con impaciencia a los otros monarcas a que lo ayudaran a matar la nave del monarca de las sombras sin darse cuenta de lo arriesgado que era. Varios días después de que finalmente se despejó la puerta de rango S de la isla de Jeju, el monarca de hielo recogió rastros del poder del monarca de las sombras en Jeju y viajó allí para asegurarse. En el camino, se topó con el monarca bestia, que también había seguido el rastro de Ashburn, y los dos acordaron que ya era hora de terminar su guerra con los gobernantes. Mientras estaba cazando a los gobernantes en América, el monarca de hielo se topó con Yogumunt y se enteró de que uno de los gobernantes se había ubicado en Corea. Sin embargo, antes de que pudieran irse, Ilwan les tendió una emboscada, quien intentó matarlos a ambos sin éxito. En algún momento entre su escaramuza con Ilwan y los eventos de la puerta de rango S de Tokio, el monarca de hielo rastreó al presidente Go Eun-hye en Corea y lo mató en su propia oficina. Pero antes de que pudiera regresar al mundo del caos, fue atacado por Jinwoo, al darse cuenta de que Jinwoo era el nuevo monarca de las sombras, logró forzar al humano a retroceder con una gran pared de hielo y disparó una lanza de hielo a Gun-hye, lo que le dio tiempo suficiente para crear un portal y escapar. Como el monarca de las sombras solo era igualado en fuerza por Antares, el monarca de hielo sabía que fácilmente podrían perder la guerra con él como su enemigo. Como resultado, se reagrupó con los otros monarcas para decidir su próximo movimiento y les pidió que lo ayudaran a matar a Jinwoo antes de que fuera demasiado tarde. Aunque el monarca Cuerpo de Hierro y Yogumunt se negaron por miedo, el monarca Bestia y Keresa acordaron ayudar. Varios días después, una vez que Jinwoo apareció para luchar contra el monarca Bestia, el monarca de Hielo y Keresa se unieron a él y los tres atacaron al humano a la vez. Aunque Keresa fue asesinado durante el transcurso de la batalla, el monarca de hielo aún pudo mantener a Jinwoo distraído el tiempo suficiente para que el monarca bestia lo empalara fatalmente por detrás. Sin embargo, justo cuando parecía que Jinwoo estaba muerto, su corazón negro de repente comenzó a latir y comenzó a volver a la vida. Al darse cuenta con pánico de que se acercaba el monarca de las sombras, los dos monarcas intentaron acabar con Jinwoo para siempre, pero fueron frustrados por Ilwan, que es el padre de Jinwoo, quien los envió a ambos volando a un edificio cercano con una patada bien colocada.
El monarca bestia abandonó la pelea poco después al darse cuenta de que habían fallado, dejando al monarca de hielo solo. Aunque ahora estaba solo, se negó a retroceder y convocó una gran tormenta de hielo, cortando el brazo izquierdo de Ilwan en el proceso. Antes de que pudiera matar a Ilwan, sin embargo, fue frustrado por Jinwoo, quien regresó de entre los muertos con sus verdaderos poderes. Aún negándose obstinadamente a retroceder a pesar de que no tenía ninguna posibilidad de ganar, el monarca de hielo intentó matar a Jinwoo arrojándole su tridente y atacándolo con su magia de hielo. Sin embargo, esto fue en vano, ya que Jinwoo destruyó sin esfuerzo su tridente con una mano y lo cortó en el pecho. Al darse cuenta de que había perdido, solo tuvo tiempo de gritar de rabia justo antes de que su recipiente se rindiera y muriera, dejando su cuerpo atrás para evaporarse en partículas. El monarca bestia y el rey de las bestias. Era un hombre enorme y musculoso con piel bronceada, ojos amarillos brillantes, dientes afilados y cabello negro salvaje. Al usar sus poderes, sus ojos brillaron de un rojo brillante. También vestía pieles plateadas, una falda andrajosa con una cintura gruesa de piel plateada y una armadura blanca con adornos dorados en su hombro derecho. Era un individuo agresivo y arrogante con una intensa sed de sangre hacia aquellos que consideraba sus enemigos. También mostró una actitud muy desdeñosa hacia los humanos y devoró brutalmente a uno que tuvo la mala suerte de toparse con él. Sin embargo, a pesar de su ferocidad, el monarca bestia era egoísta y extremadamente cobarde frente al poder superior al suyo. También era un hipócrita, como llamaba cobardes a Yogumunti al monarca del cuerpo de hierro por su negativa a ayudar a matar al monarca de las sombras a pesar de que él era más cobarde que ellos. Fue uno de los 3 monarcas que mató a Christopher Reed. Poco después de que surgiera una puerta gigantesca en los cielos de Seúl, el monarca bestia apareció de la nada y comenzó a arrasar la ciudad, masacrando a cientos de personas inocentes en su camino. Aunque Tomás André luchó contra él en un intento por detener la masacre, el monarca bestia finalmente salió victorioso una vez que dejó de contenerse y activó su manifestación del cuerpo espiritual. Sin embargo, antes de que pudiera matar a Thomas, el monarca bestia fue frustrado por Lennart Nierman, quien lo cegó con su habilidad de carga, y luego por Jinwoo, quien lo estrelló contra el suelo con una patada de hacha bien colocada. Con Jinwoo finalmente apareciendo, el monarca bestia se unió al monarca Frost y Keresa, y los 3 monarcas atacaron a Jinwoo a la vez. Aunque Keresa fue asesinado durante el curso de la batalla, el monarca bestia aún pudo apuñalar fatalmente a Jinwoo en el pecho con sus garras, aparentemente logrando su misión. Sin embargo, justo cuando parecía que Jinwoo estaba muerto, su corazón negro de repente comenzó a latir y comenzó a volver a la vida. Al darse cuenta con pánico de que venía el monarca de las sombras, los 2 monarcas intentaron acabar con Jinwoo para siempre, pero fueron frustrados por Ilwan, quien fácilmente los dominó a ambos y apuñaló al monarca bestia directamente en su mandíbula superior. Enfurecido, el monarca bestia intentó atacar a Ilwan nuevamente, pero se detuvo en seco cuando se dio cuenta de que era demasiado tarde para detener el descenso del monarca de las sombras. Sabiendo que era carne muerta si se quedaba, monarca bestia abandonó al monarca de hielo y huyó usando uno de sus portales. Al llegar a una jungla ubicada en otra parte del mundo humano, el monarca bestia intentó esconderse pero se dio cuenta de que Jinwoo lo había seguido. Sabiendo que no podía ganar o huir sin morir, el monarca bestia inclinó la cabeza y pidió perdón. Jinwoo aparentemente aceptó, pero con la condición de que el monarca bestia tuviera que sobrevivir a 5 ataques de él primero. Al darse cuenta de que Jinwoo se estaba burlando de él, el monarca bestia se transformó a su tamaño completo y se preparó para caer peleando, afirmando arrogantemente que el humano no saldría ileso. Sin embargo, esto demostró ser una amenaza vacía, ya que Jinwoo lo mató sin esfuerzo en 4 golpes. Rey de los demonios y el monarca de las llamas blancas Varan. Era un demonio enorme y musculoso con piel gris, ojos blancos brillantes, cabello blanco brillante como una llama, una cola larga y 4 cuernos en la cabeza, 2 de los cuales eran muy largos y curvos. También llevaba un elaborado casco gris y una armadura de color amarillo pálido en los hombros y en el área de la ingle. En contraste, cuando fue recreado por el arquitecto, Varan tenía brillantes ojos rojos y no usaba casco. Hace eones, Varan luchó junto a los otros monarcas, incluido el monarca de las sombras Ashburn, en una guerra devastadora con los gobernantes a instancias de su creador, el Ser Absoluto.
A medida que avanzaba la guerra, Antares, el monarca más fuerte, se volvió temeroso de los poderes de Ashburn y ordenó a Varan y al monarca bestia que lo eliminaran. Al ser un monarca, Varan no tuvo problemas para volverse contra su antiguo aliado e intentó matarlo poco después de que este último terminara de masacrar a una gran parte de los ejércitos de los gobernantes. Sin embargo, a pesar de sus mejores esfuerzos, Ashburn lo derrotó brutalmente a él y al monarca bestia en la pelea que siguió, lo que llevó al monarca bestia a huir del campo de batalla y dejar atrás a Varan. Después de la partida del monarca bestia, Ashburn se enfrentó a Varan y exigió con enojo saber por qué lo había traicionado. Como no estaba dispuesto a revelar que solo estaba siguiendo órdenes, Varan se negó a hablar y se burló de su antiguo aliado respondiendo con un galimatías, lo que llevó a Ashburn a matarlo aplastándole el cráneo con una mano. 10 años después de que los gobernantes iniciaran su plan para preparar al mundo humano para su guerra, el arquitecto creó una copia mágica de Varan para que sirviera como el jefe final del castillo demoníaco. Cuando Sun Jinwoo, la nave de Ashburn, finalmente llegó al piso 100 y último del castillo demoníaco, se enfrentó a Varan, quien lo atacó casi de inmediato y ganó fácilmente la ventaja debido a su fuerza superior. Sin embargo, gracias a una distracción de Silradin, Varan finalmente fue derrotado cuando Jinwoo le arrancó el brazo izquierdo y le lanzó un poderoso puñetazo en la mandíbula, matándolo en el acto. El rey de los dragones y el monarca de la destrucción Antares. Antares era un apuesto hombre de mediana edad con largo cabello rojo, una barba roja prolijamente recortada y ojos rojos brillantes. También vestía una armadura de color rojo plateado con un cuello alto y un frac de color marrón rojizo. Por haber nacido para destruir toda la existencia, Antares se deleitaba con la devastación que causaba con sus poderes. También tenía una actitud muy desdeñosa hacia los humanos y estaba dispuesto a matarlos por millones para atraer al monarca de las sombras para enfrentarlo en la batalla. Sin embargo, a pesar de su amor por la destrucción y la muerte, Antares tenía un lado honorable y estaba dispuesto a hacer tratos con aquellos que lo impresionaban, como se mostró cuando ofreció retirar sus fuerzas y salvar a la humanidad siempre que Jinwoo prometiera luchar junto a él contra el gobernantes. Hace eones, Antares luchó junto a los otros monarcas, incluido el monarca de las sombras Ashburn, en una guerra devastadora con los gobernantes a instancias de su creador, el Ser Absoluto. A medida que avanzaba la guerra, Antares se volvió temeroso de los poderes de Ashburn y ordenó a Beast Monarch y Varan que lo eliminaran. Sin embargo, esto resultó ser un gran error, ya que Ashburn no solo pudo derrotar fácilmente a ambos monarcas, sino que también mató a Varan como castigo por su traición. Poco después de esto, Ashburn desapareció repentinamente, permitiendo que los gobernantes finalmente ganaran la guerra y obligando a todos los monarcas sobrevivientes a esconderse. En algún momento después de esto, Ashburn regresó y le preguntó a Antares si podía volver a unirse a sus fuerzas. Como dos de los monarcas se perdieron y el resto aún estaba muy debilitado por su derrota contra los gobernantes, Antares accedió con gusto a su pedido. Siglos más tarde, cuando la guerra con los gobernantes comenzó de nuevo en el mundo humano, Antares descubrió que estaba en el mismo aprieto en el que estaba Ashburn y no pudo encontrar un recipiente humano lo suficientemente fuerte como para resistir sus poderes. Como resultado, mientras que los otros monarcas pudieron encontrar recipientes para sí mismos sin muchos problemas y moverse en el mundo humano como quisieran, Antares se vio obligado a quedarse atrás hasta que pudiera encontrar un recipiente adecuado para él. Poco después de que Jinwoo matara a los tres monarcas que lo persiguieron en Corea, Antares supo por Youmund que el monarca de las sombras se había vuelto contra ellos y había aniquilado a la mayoría de sus fuerzas. Sin desanimarse, Antares decidió encargarse él mismo de la nave de Ashburn y ordenó a su ejército de dragones que se preparara para la batalla. Varios días después, Antares descendió al mundo de los humanos a través de una puerta gigantesca en Canadá y se encontró con el cazador de rango S canadiense Jay Mills. Al darse cuenta de que Jinwoo no estaba presente, Antares quemó a Jay en cenizas sin esfuerzo con su ataque de aliento y alegremente desató a su ejército en el paisaje, abriendo un amplio camino de destrucción en todo el país y masacrando a millones de personas, incluido Adam Witte, en el proceso. Sin embargo, incluso con toda la desolación que dejó Antares a su paso, el monarca de las sombras aún no apareció.
Como resultado, Antares eventualmente se aburrió y comenzó a preguntarse si aparecería para pelear. Cuando Jinwoo finalmente apareció en el frente oriental del campo de batalla, Antares salió para enfrentarlo y ordenó a su ejército de 10 millones que lo arrinconara, creyendo que incluso el monarca de las sombras no podía manejar a tantos enemigos a la vez. Sin embargo, para su sorpresa, Jinwoo usó Dragón Fear en represalia, inmovilizando a cada uno de sus secuaces, incluido Yogununt, y luego procedió a arrastrar a Antares con él a una isla remota en Japón usando Shadow Exchange. Luego, los dos comenzaron a pelear y, a pesar de los esfuerzos de Jinwoo, Antares pudo contrarrestar sus ataques uno por uno. Aunque los ataques de Jinwoo simplemente rebotaban en su piel, Antares todavía estaba impresionado por su sentido de la estrategia. Como resultado, detuvo sus ataques y se ofreció a salvar a la humanidad de la extinción siempre que Jinwoo lo ayudara a derrotar a los gobernantes. Sin embargo, Jinwoo se negó a aceptar la oferta y se burló de él por pretender ser amable, lo que provocó que se reanudara la batalla. A medida que la lucha continuaba, Antares se molestó cada vez más con la negativa de Jinwoo a someterse, especialmente porque los ataques de este último todavía no tenían ningún efecto en él, y finalmente perdió los estribos por completo, amenazando con desgarrarlo y convertirlo en comida de dragón. Sin embargo, en su ira y arrogancia, Antares no se dio cuenta de que Jinwoo no solo estaba atacando a ciegas y accidentalmente se abrió de par en par, lo que le permitió cortarlo casi por la mitad usando la daga de su padre. Sorprendido de que el monarca de las sombras realmente hubiera podido lastimarlo, Antares de repente notó los ejércitos de los gobernantes en los cielos y finalmente entendió que Jinwoo había estado apuntando a esto desde el principio, ya que su batalla pudo distorsionar el espacio hasta tal punto que permitió a los gobernantes entrar en el mundo humano en sus formas crudas. Ahora completamente acorralado, Antares intentó atacar a Jinwoo por última vez, pero fue frustrado por los gobernantes, quienes lo apuñalaron fatalmente con sus lanzas. Al darse cuenta de que había perdido y que los gobernantes habían obtenido la victoria una vez más, Antares admitió que nunca tuvo la oportunidad de ganar desde el principio justo antes de sucumbir a sus heridas y morir, dejando que su cuerpo se rompiera en pedazos y flotara en el agua y viento. En el arco final luego de terminar la guerra después de que los gobernantes usaran la copa de la reencarnación por última vez a pedido de Jinwoo, Antares revivió con sus recuerdos de la línea de tiempo original intactos. Como era el monarca más fuerte, Jinwoo decidió dejarlo para el final y fue primero tras los otros monarcas, matándolos a todos sin problemas. Aunque Antares estaba al tanto de sus muertes, no hizo nada para ayudarlos y esperó pacientemente a que el monarca de las sombras llegara a su puerta. 27 años después, cuando Antares era el único monarca que quedaba, Jinwoo finalmente apareció dentro de su palacio, con la intención de matarlo y terminar lo que había comenzado. Encantado de poder luchar contra Jinwoo nuevamente, Antares decidió no contenerse y activó su manifestación del cuerpo espiritual tan pronto como comenzó su enfrentamiento. Sin embargo, a pesar de sus mejores esfuerzos, Jinwoo lo mató en la batalla que siguió sin sufrir ninguna lesión. Un dato curioso es que a pesar que en el cómic no se vio en la novela Antares deja moribundo a Jinwoo en su primera lucha, siendo este el único que fue capaz de vencerlo de todos los monarcas en un uno contra uno. Y por último tenemos al monarca más fuerte, el monarcas de las sombras original Ashborn. Era el rey de los muertos y el monarca de las sombras. También fue el gobernante más fuerte y el mayor fragmento de luz brillante. Ashborn era una sombra enorme y musculosa con cabello púrpura brillante como una llama, ojos púrpuras brillantes, dos cuernos negros curvos y garras afiladas. También vestía una armadura de color negro azabache y una larga capa negra ahumada, y empuñaba una espada de color negro puro. Como gobernante, Ashborn era un corpulento caballero blanco con grandes alas blancas, largo cabello plateado y brillantes ojos blancos. También vestía túnicas plateadas con una armadura de color canela claro y una capa azul grisácea, y empuñaba una espada blanca con una protección de color canela claro y una empuñadura gris. Ashborn se preocupaba mucho por la vida y tenía una actitud benevolente hacia la humanidad. También tenía un profundo deseo de paz y estaba cansado de la guerra interminable entre los monarcas y los gobernantes, lo que lo llevó a confiar tanto sus ambiciones como sus poderes a un humano con la esperanza de poner fin al derramamiento de sangre de una vez por todas.
Al mismo tiempo, sin embargo, era casi ciegamente leal al ser absoluto y continuó luchando en su nombre incluso después de conocer la verdad detrás de su existencia. Hace eones, Ashburn luchó junto a los otros gobernantes en una guerra devastadora con los monarcas a instancias de su dios, el ser absoluto. Cuando sus hermanos se rebelaron contra el ser absoluto por usarlos como peones para su propio entretenimiento, Ashburn fue el único que permaneció leal e intentó detenerlos. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, lo derrotaron fácilmente y lo dieron por muerto. Como sus heridas fueron fatales, Ashburn creyó que era el final para él y se preparó para la muerte. Sin embargo, antes de que pudiera morir, descubrió que el ser absoluto había escondido un poder monstruoso dentro de su cuerpo y lo activó rápidamente, transformándose en el monarca de las sombras. Ahora, de vuelta a la salud completa e incluso más fuerte que antes, Ashburn regresó al frente de batalla para continuar la lucha. Pero cuando regresó, descubrió que era demasiado tarde, ya que la rebelión ya había terminado y el ser absoluto ya estaba muerto. Después de que los gobernantes capturaran a Legia, Ashburn se dio cuenta de que los monarcas perderían si él no intervenía y decidió ofrecer su ayuda, una oferta que aceptaron rápidamente. Sin embargo, desafortunadamente para Ashburn, a pesar de que logró estabilizar el equilibrio de poder y mantener la guerra en marcha, sus abrumadores poderes llegaron a ganarle un gran temor de ambos lados y finalmente llevó a dos monarcas, Bestia y Varan, a traicionarlo y tenderle una emboscada con sus ejércitos, aunque Ashburn derrotó fácilmente a ambos monarcas y mató a Varan en represalia por su traición, su ejército en la sombra no resistió bien y casi fue aniquilado. Justo después de que mató a Varan, los gobernantes descendieron frente a Ashburn y le pidieron perdón. Aunque Ashburn inicialmente se negó a aceptar su gesto de paz y exigió con furia que lo mataran para poder finalmente ganar la guerra, los gobernantes persistieron en su súplica y Ashburn estaba tan abrumado emocionalmente que no pudo darles una respuesta. Decidiendo buscar venganza contra el monarca bestia, Ashburn abandonó el campo de batalla y se escondió para reconstruir su ejército en la sombra, lo que permitió a los gobernantes finalmente derrotar a los monarcas y obligarlos a esconderse. Sin embargo, en algún momento después de esto, Ashburn regresó con los monarcas y Antares, el monarca más fuerte, se apresuró a darle la bienvenida a sus filas, ya que dos de los monarcas se perdieron y el resto aún estaba muy debilitado por su pérdida contra los gobernantes. Siglos más tarde, cuando los monarcas lanzaron su asalto al mundo humano, Ashburn los siguió por su propio deseo de encontrar su lugar en el universo, ya que nunca sintió que perteneciera al mundo del caos. Al mismo tiempo, también comenzó a buscar un recipiente humano adecuado con la ayuda del arquitecto y pasó años buscando con poca suerte hasta que se encontró con un humano llamado Sun Jinwoo. 10 años después de que los 7 gobernantes iniciaran su plan para preparar al mundo humano para la guerra, Ashburn eligió a Jinwoo como su anfitrión a pesar de las objeciones del arquitecto y comenzó a entrenarlo lentamente para convertirlo en un recipiente lo suficientemente fuerte como para absorber por completo sus poderes a través del sistema. Cuando Jinwoo alcanzó el nivel 100, el arquitecto lo invitó a regresar a doble calabozo para que Ashburn pudiera tomar el control de él como su recipiente. Sin embargo, desafortunadamente para el arquitecto, Ashburn no tenía intención de tomar el control de Jinwoo como su recipiente y deseaba transferir sus poderes para convertir a Jinwoo en su heredero. Como resultado, eligió traicionar al arquitecto al dejarlo fuera del sistema y darle a Jinwoo su corazón negro. Cuando Jinwoo fue asesinado por el monarca bestia en la batalla, aparentemente fue transportado en el tiempo cuando el sistema lo eligió por primera vez como su jugador. Como aún conservaba tanto su apariencia como sus poderes, Jinwoo inicialmente creyó que toda la experiencia era real. Sin embargo, después de hablar con una versión alternativa de Go-Eun, Jinwoo finalmente se dio cuenta de que todo era solo una ilusión y le gritó a quien estaba lanzando el hechizo que dejara de perder el tiempo y se mostrara. Para su sorpresa, el lanzador de hechizos resultó ser Ashburn. Decidiendo mantener las cosas lo más breves posible, Ashburn se presentó y le explicó a Jinwoo todo lo que necesitaba saber, incluida su historia de fondo y la razón por la que Jinwoo fue elegido para ser su recipiente humano. Una vez que terminó, Ashburn le ofreció a Jinwoo dos opciones. Vivir dentro de su mundo de fantasía personal por la eternidad, o terminar su pelea con los monarcas.
Naturalmente, Jinwoo eligió la última opción y Ashburn se despidió de él mientras volvía a la realidad, muriendo así y viviendo en paz luego de eones. Bueno gente, eso es todo. Si se preguntan por qué no hablé de Jinwoo como monarca, es porque este video se lo quise dedicar a los monarcas originales y no a Jinwoo luego de él convertirse en uno. Si les gustó el video denle like y compártanlo con sus amigos y les deseo un feliz año 2022, bueno eso es todo, yo me despido, adiós.